Buenas noches, profesora. En esta oportunidad eh, tengo bien a presentar mi examen final. El tema elegido es políticas fiscal y monetarias en el Perú. A continuación voy a hacer la presentación de mi PPT para explicar un poco acerca de lo que es la política fiscal y monetaria en el Perú. Este trabajo lo he realizado de forma personal, así que soy la única integrante. Paso a desarrollar mi tema. ¿Qué es la política fiscal y monetaria en el Perú? La política fiscal y monetaria son dos herramientas importantes utilizadas por los gobiernos para influir en la economía de un país, incluido el Perú. La política fiscal se refiere al uso de los ingresos y gastos del gobierno para estabilizar la economía y promover el crecimiento. Por otro lado, la política monetaria se refiere a las acciones tomadas por el Banco Central para controlar la oferta de dinero y las tasas de intereses para lograr objetivos económicos. En el caso del Perú, tanto la política fiscal como la política monetaria desempeñan un papel crucial en la gestión de la economía. La política fiscal se utiliza para regularizar el gasto público, los impuestos y la deuda del gobierno. El objetivo es mantener la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento económico y reducir la pobreza. El gobierno peruano ha implementado políticas fiscales prudentes, enfocándose en la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública. ¿Quién administra la política fiscal y la política monetaria en el Perú? La política fiscal es utilizada por el gobierno, quien gestiona los ingresos y gastos públicos, mientras que el Banco Central implementa la política monetaria para controlar la oferta de dinero y las tasas de intereses. Ambas políticas se utilizan para lograr la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento económico en el Perú. La política monetaria en el Perú es llevada a cabo por el Banco Central de Reservas del Perú. Él tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de precios y promover un crecimiento sostenible. Para lograr esto, el Banco Central utiliza herramientas como la tasa de intereses y los requerimientos de reservas bancarias para controlar la oferta de dinero de la economía. La importancia de la política fiscal y monetaria en el Perú. Podemos decir que la política monetaria y fiscal en el Perú consiste en una serie de, de actos, ¿no? Como por ejemplo, estimular la demanda agregada. ¿Qué nos quiere decir? Que la política fiscal puede utilizar para estimular la demanda agregada en la economía, especialmente durante periodos de desaceleración económica o recesión, a través del aumento del gasto público o la reducción de impuestos. El gobierno puede aumentar la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez impulsa la producción y el empleo. Como segundo punto importante tenemos la redistribución de la riqueza. La política fiscal puede ayudar a reducir la desigualdad económica al redistribuir la riqueza a través de impuestos progresivos y programas de transferencias. El gobierno puede recaudar ingresos de los segmentos más ricos de la sociedad y utilizar estos recursos para proporcionar servicios y bienes a los grupos de ingresos más bajos. Esto ayuda a promover la equidad y mejorar las condiciones de vida de los menos privilegiados. Estabilización económica. La política fiscal también desempeña un papel importante en la estabilización económica durante los periodos de auge económico.
El gobierno puede implementar una política fiscal restrictiva para frenar el crecimiento excesivo y controlar la inflación. Por otro lado, durante las recesiones, el gobierno no puede utilizar una política fiscal expansiva para estimular la actividad económica y evitar una caída prolongada. Financiamiento de bienes y servicios. A través de la política fiscal, el gobierno recauda los ingresos necesarios para financiar bienes y servicios públicos como infraestructura, educación, salud, seguridad. Estos servicios son esenciales para el desarrollo y el bienestar de la sociedad en su conjunto. La gestión de la deuda pública. La política fiscal también se utiliza para gestionar la deuda pública de un país. El gobierno puede utilizar políticas fiscales prudentes para mantener la sostenibilidad de la deuda y evitar una acumulación excesiva de deuda que puede generar problemas financieros a largo plazo. Objetivo de la política fiscal y monetaria en el Perú. Como objetivos principales, la política fiscal y monetaria puede influir en la economía de un país para lograr un crecimiento económico estable, sostenible, controlar la inflación y mantener el pleno empleo. El objetivo principal de la política fiscal es estimular la demanda agregada y controlar el ciclo económico. El gobierno puede aumentar el gasto público y reducir los impuestos para estimular la actividad económica durante periodos de recesión y puede reducir el gasto y aumentar los impuestos durante periodos de alta inflación para controlar la demanda y evitar el sobrecalentamiento de la economía. Tipos de políticas fiscales. Entre los tipos de políticas fiscales tenemos la expansiva y la contractiva. ¿Qué nos dice la política fiscal expansiva? Esta política que se implementa cuando la economía se encuentra, la política fiscal expansiva, esta política se implementa cuando la economía se encuentra en una fase de recesión o desaceleración económica. El objetivo de la política fiscal expansiva es estimular la demanda agregada y promover el crecimiento económico. Algunas medidas típicas de la política fiscal expansiva incluyen el aumento del gasto público. O sea, el gobierno puede aumentar su gasto en proyectos de infraestructura, programas de empleo, educación, salud u otros sectores. Esto genera una mayor demanda de bienes y servicios, estimulando la actividad económica y generando empleo. La reducción de impuestos. El gobierno puede reducir los impuestos para dejar más dinero a manos de los consumidores y las empresas. Esto aumenta la capacidad de gasto de los agentes económicos y estimula la inversión en el consumo, como más o menos se dio en lo que fue la época de pandemia, ¿no? Política fiscal contractiva. Esta política se implementa cuando la economía está experimentando un crecimiento económico excesivo, lo que puede llevar a la inflación o al sobrecalentamiento de la economía. El objetivo de la política fiscal contractiva es controlar la inflación y reducir el exceso de demanda. Algunas de las medidas típicas de la política fiscal contractiva incluyen la reducción del gasto público, como ya lo dije, en proyectos de infraestructura, en salud, etcétera, ¿no? El aumento de los impuestos para reducir la capacidad del gasto de los consumidores y de las empresas y reducir la demanda, ¿no? Y la desaceleración económica, contribuyendo a controlar una posible inflación. Determinar y desarrollar determina y desarrolla la escuela económica con la que se relaciona la política fiscal y monetaria en el Perú. La escuela económica de la política fiscal y monetaria se relaciona con el fenómeno económico de la escuela keynesiana. Esta escuela se basa en las ideas del economista británico John Maynard Keynes, quien argumentó que durante las recesiones económicas el gobierno debería invertir activamente para estimular la demanda agregada a través de la política fiscal y monetaria. La política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el gasto público y los impuestos para influir en la economía. Keynes aboga por aumentar el gasto público durante las recesiones para impulsar la demanda y estimular actividades económicas.
Por otro lado, la política monetaria se refiere a las decisiones del Banco Central sobre la oferta de dinero y las tasas de intereses. Para controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico, Keynes argumentaba que el Banco Central debería reducir la tasa de intereses y aumentar la oferta de dinero durante las recesiones para estimular la inversión y el consumo. Conceptos de la economía que hemos estudiado en clase. La oferta y la demanda. Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo funciona el mercado. La oferta se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a ofrecer, mientras que la demanda se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar. La interacción entre la oferta y la demanda determina los precios y la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía. Se estudia cómo se mide la inflación, sus causas y cómo afecta la economía a los consumidores. La política monetaria y fiscal puede influir en la tasa de inflación. La política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el gasto público y los impuestos. Se estudia cómo el gobierno utiliza la política fiscal para estimular la economía, controlar la inflación y promover el desarrollo económico en el Perú. La política fiscal puede incluir decisiones sobre el presupuesto público, los impuestos y los programas de gasto social. Política monetaria. La política monetaria se refiere a las decisiones del Banco Central sobre la oferta de dinero y las tasas de intereses. Se estudia cómo el Banco Central puede utilizar la política monetaria para controlar la inflación, estimular la economía y reducir, perdón, en el Perú, ¿no? La política monetaria contra la inflación, estimular la economía y regular el sistema financiero en el Perú. El Banco Central de Reservas del Perú es el encargado de formular y ejecutar la política monetaria. Analizar desde la perspectiva macroeconómica la política fiscal y monetaria. La política fiscal y monetaria son dos herramientas claves en la gestión de la economía de un país, incluyendo el Perú. Permite analizar desde una perspectiva económica cómo se ha implementado la política fiscal y monetaria en el Perú. En cuanto a la política fiscal, el gobierno peruano ha adoptado una postura prudente y en los últimos años se ha enfocado en mantener la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento económico sostenible. Para lograr esto, ha implementado medidas como la reducción del déficit fiscal y la implementación de políticas fiscales contracíclicas en momentos de desaceleración económica. En términos de política monetaria, el Banco Central de Reservas del Perú ha mantenido una política monetaria prudente y orientada a mantener la estabilidad de los precios. El objetivo principal del BCRP es controlar la inflación y asegurar la estabilidad del sistema financiero. Para lograr esto, se han utilizado herramientas como la tasa de interés y los requerimientos de encaje bancario. La microeconomía de la política fiscal y monetaria. La perspectiva microeconómica se refiere al estudio de las decisiones económicas tomadas por los individuos, las empresas y los hogares, y cómo estas decisiones afectan el funcionamiento de la economía en su conjunto. En el contexto del Perú, la perspectiva microeconómica se centra en aspectos como la oferta y demanda de bienes y servicios, la producción, el consumo, la inversión y el empleo. Es importante destacar que tanto la política fiscal como la política monetaria están interrelacionados y se utilizan de manera complementaria para lograr los objetivos económicos del país. Ambas políticas juegan un papel crucial en la estabilidad y el desarrollo económico de la economía peruana. Como conclusiones tenemos las siguientes. En cuanto a la política fiscal, se refiere
a las decisiones del gobierno relacionadas con el gasto público y la recaudación de impuestos. En el Perú, la política fiscal se utiliza para estimular la economía, promover el desarrollo y reducir la pobreza. El gobierno peruano implementa políticas fiscales mediante la asignación de recursos para programas de infraestructura, educación, salud y otros sectores importantes. Por otro lado, la política monetaria se ocupa de la regularización y control de la cantidad de dinero en circulación y las tasas de intereses. En el Perú, la política monetaria es llevada a cabo por el Banco Central de Reservas, que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible. El BCR utiliza herramientas como las tasas de intereses y los encajes bancarios para influir en la oferta de dinero y regularizar la inflación. Eso es todo, profesora. Esa ha sido mi exposición en cuanto al tema de la política fiscal y monetaria en el Perú. Muchas gracias.